Hola a todo el mundo, espero que se encuentren bien. Este video se hace puesto que por problema de conexión no me pude conectar el lunes y tampoco lo podría hacer el día jueves. Entonces vamos a concentrar los contenidos de la semana del curso de aplicaciones del cálculo en un apunte que está escrito y está actualizado ya en el aula virtual al momento ustedes de ver esta grabación y que vamos a revisar en esta clase asincrónica, que no será demasiado larga, puesto que al no tener las interacciones propias de una clase sincrónica se hace mucho más corta, ¿ya? Recordemos que lo que vamos a ver hoy en este video es gráfico de funciones. Recordemos que una función f es creciente si ocurre lo siguiente: el hecho de que x1 sea mayor que x2 implica que sus imágenes también conservan esa relación, es decir, en una función, si x1 x1 es mayor que x2, sus respectivas imágenes también conservan esas relaciones. Por tanto, la función es creciente en ese intervalo. A eso nos referimos con creciente, ¿ya? Eso nos referimos con creciente, si se fijan, ¿ya? O sea, la función va hacia arriba. Por el contrario, si esta relación se invierte, es decir, en este caso la función a x1 mayor que x2 implica que las imágenes son menor, o sea, se invierte ese orden, estaríamos en presencia de una función que es decreciente. Ahora, las funciones, como ustedes saben, o sea, una función que va hacia abajo. Las funciones no son crecientes ni decrecientes en todo su dominio generalmente. O sea, hay funciones que sí lo son. Por ejemplo, la función lineal o es creciente o decreciente en todo su dominio. Pero generalmente tenemos funciones que en algunos lugares son crecientes, luego son decrecientes, luego son crecientes de nuevo, luego se pueden detener, etc. O sea, las funciones no siguen siempre. Entonces tenemos lo que se llama intervalos de crecimiento. Es decir, parte de la función, por ejemplo, aquí, este intervalo podríamos decir que en este intervalo la función es decreciente y luego en este intervalo la función es creciente. Y esos intervalos se pueden definir. Lo otro que tiene una función, que después lo vamos a definir también, es el concepto de concavidad. Es decir, podemos tener funciones convexas o cóncavas. Así que la primera y segunda derivada nos dan muchas luces respecto a eso. El crecimiento y el decrecimiento de funciones se observa a través del criterio de la primera derivada. Si f es una función que va desde un subconjunto de los reales, diremos convenientemente desde un intervalo. Es una función continua y derivable. Diremos que si la derivada de x sub 0 es mayor que 0, entonces f es creciente. Si la derivada de x sub 0 es menor que 0, entonces f es decreciente. Y si la derivada de x sub 0 es igual a 0, entonces f tiene un posible máximo o mínimo. Posible, puede que sí, puede que no, en x sub 0. Para determinar los intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función, resolvemos la ecuación f' de x igual 0. Eso nos va a dar una o más soluciones. Y estas soluciones son los que nosotros llamamos puntos críticos, o posibles máximos y mínimos. Luego evaluamos f' de x para valores en cada intervalo. Por ejemplo, si intentamos determinar los intervalos de crecimiento de esta función, 2x cubo más 3x cuadrado menos 4x menos 1. Como solución podemos ver que si derivamos esta función, bueno, la derivada de un polinomio bastante sencilla, 6x cuadrado más 6x menos 4, y resolvemos esa ecuación, vemos que aproximadamente tiene dos soluciones. O sea, tiene exactamente dos soluciones, que son aproximadamente menos 1,45
y 0,45. Es decir, los intervalos de crecimiento son entre el menos infinito y el menos 1,45, luego entre el menos 1,45 y el 0,45, y finalmente desde el 0,45 hasta el infinito positivo. Entonces, para saber el tipo de crecimiento que tiene la función en ese intervalo, vamos a escoger representantes de esos intervalos. Entonces, en cada intervalo reconocemos un representante. Por ejemplo, del primer intervalo el menos 2. Números generalmente sencillos, que sean fáciles de calcular. Calculamos la primera derivada y nos damos cuenta que la primera es positiva, la segunda es negativa y la tercera es positiva. Quiere decir que en el primer intervalo la función es creciente, la segunda es decreciente y la tercera es creciente. Y si observamos la gráfica vemos que estamos en lo correcto. Primero es creciente, luego es decreciente y luego vuelve a ser creciente. Ahora, la concavidad, que es el criterio de la segunda derivada, podríamos definirlo de esta forma. Recordemos que una función es cóncava en x sub 0 si los valores de f de x están por debajo de la recta tangente en x sub 0 a f. Aquí vemos un ejemplo, me voy a acercar a este ejemplo para ver que en este intervalo aquí todos los valores de la función están por debajo de la recta tangente. Entonces podríamos decir que en A la función es cóncava. Por el contrario, será convexa en x sub 0 si los valores de f de x están sobre la recta tangente a x sub 0 en f de x. Perdón, a f de x sub 0 en x sub 0. En términos de derivada diremos que si la segunda derivada es mayor que 0, entonces la función es convexa. Si es menor que 0, entonces la función es cóncava. Y si es igual a 0, entonces tiene un punto de inflexión en x sub 0. De la misma forma que con el crecimiento, la concavidad se analiza se analiza así. Se analiza así, diremos. Retomemos el ejemplo anterior. Teníamos esta función que al derivar era 6x cuadrado más 6x menos 4 y luego al hacer la segunda derivada nos da 12x más 6. Eso nos dice que la función tiene un punto de inflexión en un medio. Analizando los intervalos tenemos lo siguiente. Que en el primer intervalo entre menos infinito y un medio la función es, la segunda derivada es negativa, por tanto es cóncava. Y entre un medio y más infinito la segunda derivada de la función es positiva, por tanto es convexa. Y nuevamente el gráfico nos da la razón de aquello. Que podemos ver que aquí, en aproximadamente un medio por aquí, la función cambia de ser cóncava a ser convexa. ¿De acuerdo? Ahora, para definir máximos y mínimos, vamos a usar el criterio de la primera y la segunda derivada. ¿Por qué? Existen ocasiones en las que tener f' de x igual 0 no implica necesariamente un máximo o un mínimo. Por ejemplo, en f de x igual a x al cubo, que tiene un punto crítico en x igual 0, pero no es ni máximo local, pues f de 0 es menor que f de x para todo x en los reales positivos, y tampoco es un mínimo local, pues f de 0 es mayor que f de x para todo x en los reales negativos. Es necesario entonces contar con un criterio extra para estar seguro de que se trata de un máximo o mínimo. Por ejemplo, el primer criterio es el criterio que dice que f' de x sub 0 igual 0, y además su segunda derivada en x sub 0 es mayor que 0, quiere decir que como la función es convexa, entonces tiene un mínimo local. Si f' de x sub 0 es igual a 0, y su segunda derivada es igual a 0, es menor que 0, entonces tiene un máximo local. Y tercero, si f de x sub 0, f' de x sub 0, f2' en realidad, porque aquí, si f2' de x sub 0 es igual a 0, eso implica
que f, o que eso implica que x sub 0 es un punto de inflexión donde la función no es creciente ni decreciente tampoco, ¿ya? Donde la función no es creciente ni decreciente. Pero aquí hay que agregar que si f' de x sub 0 es igual a 0 y además ocurre lo segundo, entonces no es creciente ni decreciente en ese punto. Tenemos entonces todas las herramientas para determinar de forma bastante precisa la gráfica de una función. Tenemos entonces todas las herramientas para determinar de forma bastante precisa la gráfica de una función, y a modo de ejemplo vamos a intentar esbozar una gráfica de esta función cuyo resultado, digamos, cuyo desarrollo quedará aquí en el apunte. Lo primero que debemos hacer, lo vamos a escribir, lo primero que hacemos es determinar su primera y segunda derivada, ¿ya? Es decir, por ejemplo, f' de x, en este caso, es 8x al cubo más 12x al cuadrado menos 4x. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada es 24x al cuadrado más 24x menos 4. Eso es lo primero. Luego, en segundo lugar, determinamos puntos críticos para la primera y segunda derivada. Esto significa, por ejemplo, que resolvemos esta ecuación: 8x al cubo menos 2x cuadrado menos 4x igual 0. Aquí lo primero que podemos hacer es simplificar por 4. Tendríamos 2x al cubo más 3x menos 4x más 3x cuadrado menos 4x igual 0. Luego podríamos simplificar menos 1, en realidad menos x, perdón. Luego podríamos simplificar por x, es decir, factorizar por x, y tendríamos 2x al cuadrado más 3x menos 1. Así que ya sabemos que el primer punto crítico es 0. El primer punto crítico es x igual 0. Entonces nos quedamos con la segunda parte, con 2x al cuadrado más 3x menos 1 igual 0. Y sabemos que la solución de esta ecuación es una fracción, que sería menos b, es decir, menos 3, más menos una raíz. La raíz de b al cuadrado, que sería 9, menos 4 por a, que es 2, y por c, que es menos 1, dividido en 2a, que sería 2 multiplicado por 2. A su vez, esto sería esta fracción, menos 3 más menos la raíz de 9 más 8, ¿cierto? Dividido 4, es decir, menos 3 más menos, vamos a poner primero la fracción, menos 3 más menos la raíz de 17, dividido 4. Entonces tenemos que x1 va a ser
menos 3 menos la raíz de 17 y todo esto dividido 4. Vamos a expresar esto y después al final vamos a hacer las respectivas aproximaciones. Y x2 sería la misma expresión, pero sumando la raíz de 17. Nos conviene tener una aproximación de cada uno de estos para después saber bien cómo van a ser los intervalos. Entonces, el primero, bueno, cualquiera con una calculadora científica podría decirnos que menos 3 menos 10 menos 3 menos raíz de 17 dividido 4 es aproximadamente menos 1,78. Menos 1,78. Y que el segundo es aproximadamente menos 3 más la raíz de 17 dividido 4 es aproximadamente 0,28. 0,28. Entonces ya tenemos los puntos críticos de la primera derivada y ahora vamos a determinar los puntos críticos de la segunda derivada. Y ahí tenemos que resolver la ecuación cuadrática 24x cuadrado más 24x menos 4 igual 0, que podemos simplificar por 4 y nos va a dar 6x al cuadrado más 6x menos 1 igual 0. De esto desprendemos que x es esta fracción menos b, es decir, menos 6 más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 36, menos 4 por a, que es 6, y por c, que es menos 1, dividido en 2 por a, es decir, 12. Entonces esto va a ser menos 6 más menos la raíz de 4 de 36, ya, bueno, más 24, porque eso nos da 24 positivo. Entonces 36 más 24, como sabemos que eso es 60, la raíz de 60 dividido 12. Así que aprox x1 es igual a esta expresión, pero restando, digamos, y que aproximadamente menos 6 menos raíz de 60 dividido 12 nos da aproximadamente menos 1,15, vamos a decir, redondeando, menos 1,15. Y la segunda raíz, x2, es también esta fracción, también menos 6, pero ahora más raíz de 60 dividido 12, que aproximadamente es 0,15, digamos, 0,15. Entonces tenemos los puntos críticos de la primera y la segunda derivada. Con eso, en tercer lugar, determinamos intervalos de crecimiento y concavidad. Así que vamos a hacer una tablita similar a las que habíamos hecho con los intervalos de crecimiento. Aquí tenemos 3 intervalos. Vamos a pegar aquí esto acá. Que en este caso tenemos el primer intervalo, ahora estamos tomando la primera derivada, entre el menos infinito y el menos 1,78.
menos 1.78. Luego entre el menos 1.78 y el 0. Luego entre el 0 y el 0. A ver, ¿cuánto era? 2.28. 0.28, perdón. Y habría que agregar un cuarto intervalo que sería entre 0.28, más infinito. Entonces, de cada uno de los intervalos vamos a sacar un representante. En el caso del primero, podríamos sacar el menos 2. En el caso del segundo, podríamos sacar el menos 1. En el caso del tercero, podríamos sacar el 0,1. Y en el caso del cuarto, el 1. Y en cada uno de ellos, evaluamos la segunda derivada. Entonces, como sabemos que la segunda derivada, de hecho la vamos a traer para acá, o sea, la primera derivada, perdón, la vamos a traer para acá para saber qué es lo que estamos evaluando. Por ejemplo, para el menos 2 sería 8 por menos 2 al cubo más 12 por menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2. Eso nos da menos 8, es decir, en este intervalo es negativo. Por lo tanto es decreciente. Decreciente la función. Luego el 1. Tenemos 8 por menos 1 al cubo más 12 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1. Y ahí nos da 8 positivo. Quiere decir que la función es creciente porque el valor es positivo. Luego el 0,1, a lo mejor ahí ya un poquito más difícil. Si pueden usar calculadora científica sería ideal. En el que tenemos 8 por 0.1 al cubo más 12 por 0.8 al cuadrado menos 4 por 0.1, no 0.8. 0.1, estoy utilizando la calculadora. Y eso me da menos 0.72. Menos 0.72, es decir, negativo es decreciente. Y finalmente, .1, 0.28, 0,1, a ver, estoy bien ahí, voy a comprobar. Sería 8 por 0.1 al cubo más 12 por 0.1 menos 4 por 0.1. Eso me da positivo, en realidad 0,08. Positivo. Es decir, la función es creciente. Y en el 1, como le había dicho, me da negativo. Por tanto, la función es decreciente en esos intervalos. Ya tenemos los intervalos de crecimiento. Luego necesitamos los intervalos de concavidad. Intervalos de concavidad. Es decir, también vamos a tener una tabla donde vamos a tener el intervalo, el representante, el valor y el tipo. Ya, entonces, intervalo, representante, valor y el tipo. Tenemos el primer intervalo, que
aquí son 3. El primer intervalo es entre el menos infinito y el menos 1,15. Entre el menos infinito y el menos 1.15. El segundo intervalo es entre el menos 1.15 hasta el 0.15. Y luego el último intervalo entre el 0.15 hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Entonces el primer representante, por ejemplo, puede ser de nuevo el menos 2. Aquí puede ser perfectamente el menos 1. Y aquí puede ser perfectamente el 1. Y en ambos evaluamos la segunda derivada. Es decir, esta expresión. Y la primera, 24 por menos 2 al cuadrado más 24 por menos 2 menos 4 me da como resultado 44, es decir, aquí es positiva, por lo tanto es convexa. En el segundo, de menos 1, que sería 24 por menos 1 más 24 por menos 1 menos 4. Por 1, 24 por 1, 1 y por último más 4. Y eso nos da 4 positivo. Positivo. Voy a comprobar este cálculo, no me convence. Les decía el menos 1. 24 menos 24 menos 4. No, esto es 4 positivo, negativo. Esto es negativo, 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 negativo. Por tanto es cóncava. Y el 1, que sería 24 más 24 menos 4, en el fondo 44 positivo, aquí es positivo. Por lo tanto la función es convexa. Convexa. ¿Ya? Entonces tenemos los intervalos de concavidad, los máximos y los mínimos, que son fáciles de determinar. Por ejemplo, el 0,78 está, el menos 0,78 está en este intervalo, donde es convexa. Por lo tanto, el menos 0,78 va a tener un mínimo. El segundo, el 0, y finalmente el 0,28, ¿no? O sea, podemos saber si son máximos o mínimos. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, determinamos las imágenes de cada punto crítico. Así tendremos los principales hitos de la gráfica. Entonces, necesitamos
mostrarlo aquí con viñetas. Por ejemplo, f de 0, menos 1.78, f de menos 1.15, f evidentemente de 0, f de 0,15, y f de 0.28. Hay que averiguar esos dos valores. Con una calculadora científica no debería ser muy complejo esto. ¿Ya? Entonces veamos. F de menos 1,78. Voy a traer para acá la función para saber clarito lo que tengo que calcular. Y vamos a tener valores aproximados, evidentemente. ¿Ya? Entonces, f de menos 1,78 es cambiar ahí. 2 por menos 1.78 elevado a 4, más 4 por menos 1.78 elevado a 3, menos 2 por menos 1.78 al cuadrado. A ver, 2 por 1.78 por 4 elevado a 4, más 4 por 1.78 al cubo, menos 2 por menos 1.78 más 4. Eso nos da aproximadamente 5,07. Vamos a poner así, 5.07. 5.07. La segunda. 2 por menos 0.15 a la cuarta, más 4 por 0.15 menos 0.15, esto es por menos 0.15 elevada a 3, menos 2 por menos 1.75 al cuadrado, más 4. Eso nos da aproximadamente menos 8,2. El f de 0 evidentemente es 4, ¿cierto? El f de 0,15 sería 2 por 0.15 elevado a 4, más 3 por, no, más 4 por 0.15 al cubo, menos 2 por 0.15 al cuadrado, más 4. Eso nos da 3,96 aproximadamente. 3.96 aproximadamente. Y por último el de 0.28, que sería 2 por 0.28 elevado a 4, más 3 por 0.28 elevado a 3, menos 2 por 0.28 elevado a 2, más 4. Y eso nos da 3,92.
3.92. Entonces con todos estos valores ya podemos ir graficando. Tenemos entonces los valores que estábamos buscando. Entonces ahora, entendiendo que estos valores representan puntos en el plano, se puede obtener la gráfica de manera bastante sencilla. Les comento entonces que el ayudante en la ayudantía va a repasar todo este tema de lo que hemos visto hasta el momento en las 4 guías. Por mi parte sería todo. Se cuidan, se portan bien y nosotros nos vemos ya la próxima semana. Disculpen las molestias que esto pudiese causar. Lo lamento mucho.